como el grupo de gobierno no actuó de forma responsable y no supo hacer las cosas bien, hayan tenido que venir otras administraciones a decirle cómo tiene que hacer los deberes. Y eso es lo que marca el presupuesto que hoy se trae a pleno para su aprobación. Entendemos desde o Grupo Municipal Popular que se aprobe hoxe a seguinte proposta de resolución. En primeiro lugar, que o Concello poña en marcha un sistema de detección do maltrato en Internet na rede de centros educativos e espacios juvenis de Santiago de Compostela. En segundo lugar, que se proxecte unha campaña de sensibilización e concienciación sobre os perigos das páxinas que promoven a autodestrucción, a coacción ou o engano a menores e dos perigos que conleva revelar datos persoais a través de Internet. En terceiro lugar, pretendemos o establecemento dun punto de información e axuda a vítimas do acoso por Internet e as súas familias dentro da rede de centros juvenis ou educativos dependentes do Concello. Desde el Ayuntamiento de Santiago se insta al Ministerio de Fomento a que se acometa con la mayor celeridad posible la licitación de las obras de reforma de la Plaza de Abastos y que dentro de lo que posibilitan las anualidades financieras previstas en el convenio se acometan también dichas obras con la mayor celeridad posible. Nos diga exactamente a qué se debe que en un importante número de obras como son estas nos encontremos con defectos importantes en los proyectos, defectos importantes y errores importantes en la ejecución de las obras y unos importes económicos que en la mayoría de los casos rozan lo permitido por la ley. O traslado da parada de autobús que actualmente está no número 26 da Rua Dr. Teixeiro, que cubre a liña centro-aeroporto, ao número 2 da Rua Dr. Teixeiro, que simplemente o do robo, básicamente para mellorar a funcionalidade, a eficiencia e eficacia desta liña, porque a verdade é que ninguén está contento co lugar de desplazamento actual da parada deste autobús. Un importante número de vecinos del ensanche y del entorno del Parque de Ramírez están interesados en que el cruceiro, que habitó allí durante muchos años, recupere su ubicación original. Son, tal e como din a pregunta, os criterios de funcionamento e uso dos sistemas de control de acceso que últimamente pudimos ser testigos de que foron instalados na Rua de San Francisco. En Angrois se necesitan otras muchas cosas, como el asfaltado urgente de las principales calles del lugar, la mejora del alumbrado público, el acondicionamiento de la red de saneamiento y la recogida de aguas pluviales. Estos días, si se pasan por allí, o si se han pasado por allí, verían que hay calles que parecen afluentes del río Niágara. Además, como decía, en Angrois se han quedado sin campo de la fiesta y sin palco de la música. Y por no tener, los vecinos de Angrois no tienen ni siquiera una marquesina que proteja a los niños que esperan el transporte escolar, porque no hay otro transporte, el transporte público no pasa por allí y también lo reclaman los vecinos de Angrois.